Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Friends of Religions. Hoy tenemos el placer de empezar una nueva temporada, la temporada 4, y vamos a comenzar con un tema muy importante y que suscita mucho respeto. En la primera parte de este podcast nos preguntaremos si el sufrimiento tiene un sentido. Y en la segunda abordaremos una pregunta práctica y actual sobre el sufrimiento. Para ello, contamos con la presencia de dos grandes colaboradores y amigos, representantes de dos grandes religiones que son el hinduismo y el judaísmo. En primer lugar, en representación del hinduismo, contamos con la presencia de don Juan Carlos Ramchandani, también conocido por su nombre hindú, Krishna Kripadasa. Juan Carlos es sacerdote hindú, pandit y purohit, escritor y conferenciante. Entre otros cargos ostenta el de presidente de la Federación Hindú de España y vicepresidente del Hindu Forum of Europe. Es experto en diálogo interreligioso y es embajador de paz desde 2020, título honorífico que otorga la Federación para la Paz Universal en Seúl, Corea del Sur. Además, Juan Carlos es miembro fundador de la Organización Internacional Interreligiosa Transcendence con sede en Valencia. Podéis conocer mejor a Juan Carlos a través de su página web y su canal de YouTube. Juan Carlos Ramchandani, muy bienvenido, Suswagatam. Suswagatam, Namaste, Shalom, No. agradeceros todo, principalmente a Friends of Religion y a ti, Eloy, por invitarme para este tema tan importante y al mismo tiempo tan peliagudo, ¿no? Porque forma parte de nuestra existencia. Hablando de sufrimiento, sí que me gustaría empezar, bueno, pues mandando una oración, un ánimo a todas aquellas personas que han perdido la vida en la tragedia de La Dana en la Comunidad de Valencia, ya que Friends of Religion y vosotros dos sois de Valencia. Y bueno, como decimos en el hinduismo, Sadgati, que quiere decir que esas almas obtengan el alma, la morada suprema, que lleguen a Dios, Om Shanti, que les dé paz. Y aquellas personas que han sobrevivido y que han sufrido la pérdida de sus casas, sus trabajos, coches, etcétera, pues mandarles mucho ánimo. Y bueno, también desde el hinduismo sabemos que estamos ahí presentes y ayudando a través de donaciones y a través de reparto de comida y en seres de primera mano, ¿no? Porque creo que en estos momentos todos tenemos que arrimar el hombro sin hacer ninguna distinción de tipo religioso, ni étnico, ni de estatus social, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues hablar del sufrimiento. El sufrimiento se dice en el hinduismo que es inherente al ser humano, ¿no? Lo mismo que nosotros nacemos con cualidades inherentes beneficiosas como son el perdón, como son la bondad, como son muchas capacidades que tenemos, al mismo tiempo también nacemos ya con el sufrimiento. La palabra sufrimiento en sánscrito es dukkha. Dukkha quiere decir literalmente aquello que está lleno de dolor, ¿no? Que sería, hay hasta 5 traducciones diferentes, ¿no? Dukkha significa sufrimiento, dolor, pena, duelo y desdicha. Y es lo contrario de la palabra sukha. Sukha en sánscrito significa felicidad, fácil, algo que es simple, algo que nos da placer y algo que es suave, ¿no? Entonces lo contrario es dukkha. El hinduismo dice que cuando un alma espiritual, nosotros somos almas eternas, creadas por Dios, desciende al mundo material y encarna, vivimos 4 miserias. Nosotros le llamamos las 4 miserias del mundo material, que son Janma, el nacimiento, Mrityu, la muerte, Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, la enfermedad y la vejez. ¿Bien? Entonces, toda persona nacemos ya con esas cuatro sufrimientos. Sufrimos al nacer, afortunadamente nos olvidamos, ¿no? Después del tiempo que hemos estado en el útero de nuestra madre, el proceso del nacimiento. Sufrimos con la enfermedad, de la cual pues, creo que casi pocas personas están libres. Sufrimos en la vejez y sufrimos con la muerte. Incluso aunque la muerte sea una rápida y digan la muerte indolora, pues hasta ese, aunque sea de 2 segundos, también hay un sufrimiento.
Es decir, que el ser humano ya tiene implicado en su existencia dukkha y tiene que tratar de aliviarlo, por un lado, y de llevarlo lo mejor posible. Los maestros decían que debemos de darle el mejor uso a una mala compra, ¿no? Entonces, este cuerpo material, que es fuente de placer, al mismo tiempo es fuente de sufrimiento. Pero bueno, como es lo que nos ha tocado, pues vamos a tratar de, pues a través del cuidado de salud, de una buena alimentación, de llevar una vida regulada, darle el mejor uso, pero siempre teniendo presente que el sufrimiento de una forma u otra va a estar presente, ¿no? El, el hinduismo nos habla técnicamente de tres tipos de sufrimiento. En sánscrito, diátmica, que es el sufrimiento causado por la mente y el cuerpo. Es el peor tipo de sufrimiento que hay, porque está dentro de nosotros, lo que causa nuestra mente, que finalmente, como dirían los médicos, se psicomatiza o se manifiesta en el cuerpo físico, ¿no? Por eso la importancia de la meditación, de la relajación y de una buena higiene mental que no incida. Hoy en día, cuando hablamos, ¿no?, enfermedad del siglo XXI, es la depresión, la ansiedad, el estrés, que está causado por un ritmo de vida y finalmente por nuestra propia mente. Eso es adiátmica. Luego viene adibautic. Adibautic son los sufrimientos que nos causan otras entidades vivientes, que pueden ser seres humanos o que pueden ser otros seres, animales, por ejemplo. Si en verano me pican los mosquitos, otros seres me están causando dolor. Si tengo el vecino que me hace la vida imposible, me está causando dolor, ¿no? Entonces, eso lo crea otra entidad viviente. Y el último, adidéica, es los sufrimientos que nos causa la naturaleza, la madre naturaleza. Que esos son los más difíciles de predecir y que en este caso, como el que ha ocurrido desgraciadamente en Valencia. La madre naturaleza también nos causa una serie de sufrimientos, como puede ser inundaciones, como puede ser sequía extrema, como puede ser frío polar, o sea, todas las inclemencias causadas por la naturaleza y que nos producen sufrimiento. Eh, ¿Cómo se manifiesta este sufrimiento? De acuerdo a los textos de los Vedas, los textos principales del hinduismo, se habla de avidya. Avidya significa la ignorancia. Vidya significa conocimiento, sabiduría. Avidya bien significa el desconocimiento, la ignorancia. Y no es la ignorancia académica, que una persona puede tener mucho estudio, mucha titulación, sino la ignorancia de saber por qué estamos en este mundo material, cuál es nuestra relación con Dios, el no saber reconocer nuestra entidad eterna como almas espirituales, y esto es lo que produce sufrimiento. También nos lo produce Ashmita, el ego, ¿no?, el creernos algo que realmente no somos, y Abhiniveshwara, que significa el miedo. También el miedo, lo desconocido, también es una fuente de sufrimiento. El hinduismo, ese sufrimiento, ¿cómo trata de paliarlo? Porque erradicarlo no se puede erradicar por completo, sino se puede suavizar, se puede tratar de minimizar o se puede tratar de convivir con ese sufrimiento, ¿no? Y otra digamos, parte más importante que se tiene en consideración es el karma, ¿no? La palabra karma, acción-reacción. Entonces, el sufrimiento es el resultado de acciones malas, que simplemente no son solo de esta vida, ¿no? Hay gente, la pregunta de siempre, que puede decir, bueno, fulanito o fulanita de tal, con lo bueno que son, ¿por qué le pasan cosas malas? Entonces, a veces estamos sufriendo los resultados de acciones negativas en vidas anteriores, ¿no? Que eso, bueno, pues es algo, es una creencia primordial, especialmente en las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, etcétera, en la creencia de, bueno, en la eternidad del alma, en la reencarnación, y que en otras vidas lo que yo haya hecho, pues ahora lo voy o a disfrutar si es beneficioso o a pagar, sufrir si ha sido negativo, ¿no? También Dios nos ha dado un regalo muy importante, que es el libre albedrío, ¿no? La capacidad de nosotros poder eh, elegir. Nosotros, lo que viene predestinado, algo que no podemos cambiar, es quiénes son nuestros padres, en qué sitio hemos nacido,
quiénes son nuestros familiares. El resto de nuestra vida somos arquitectos de nuestro propio destino. Y Dios nos ha dado ese libre albedrío, esa diminuta libertad para nosotros poder elegir nuestro camino. Y claro, en esa elección, como es natural, podemos equivocarnos muchas veces, ¿no? Entonces, cuando le damos un mal uso a ese libre albedrío, también viene el sufrimiento. Y una parte muy importante es que esta existencia en este mundo es temporal, ¿no? Nosotros hablamos que lo eterno es el alma. El alma ni nace ni muere. Bien, el alma ha venido a este mundo material a tener una serie de experiencias. Bien, sobre todo una serie de experiencias que le lleve de nuevo a reconectar con la divinidad, reconectar con Dios. Entonces, tanto el disfrute como el sufrimiento son temporales. Tenemos que tener siempre presente que cuando estamos disfrutando y estamos pensando que queremos que nos lo vamos a pasar muy bien y que todo es maravilloso, de que eso se va a acabar en un momento u otro. Y lo mismo ocurre con el sufrimiento. El sufrimiento es temporal, no hay un sufrimiento eterno, porque Dios mismo no quiere que su creación más perfecta, el ser humano, esté continuamente sufriendo, ¿no? Él nos va a dar diferentes oportunidades para redimir. El sufrimiento se puede interpretar también como un maestro. ¿Bien? El sufrimiento también es una enseñanza. Claro, todo el mundo no está preparado para aceptar cuando a una persona le viene una calamidad de la naturaleza o le viene una enfermedad terminal o ocurre una desgracia en la familia, pues claro, no es fácil de digerir para todos, ¿no? Pero el sufrimiento es una enseñanza. O sea, a veces esa enseñanza nos puede venir de una forma práctica, bondadosa, y a veces no viene por el sufrimiento. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que nunca debemos de culpar a Dios, a la divinidad de nuestro sufrimiento. Porque como he comentado, si somos sus hijos, somos su creación, Él como nuestro Padre y Creador no va a querer nuestro sufrimiento. El sufrimiento no lo hemos causado nosotros mismos a través de nuestras acciones y, como yo he comentado antes, a través de otras entidades que nos hacen la vida más difícil, de la naturaleza y lo que causa nuestra mente, ¿no? Que muchas veces el mal está manifestado dentro de nosotros mismos. No sabemos o no queremos cómo erradicarlo, cómo expulsarlo. De ahí viene la espiritualidad, de ahí viene la religiosidad. Y cada uno en su tradición religiosa tiene que buscar la forma con la ayuda de un maestro, una maestra, un sacerdote, de un rabino, etcétera, de cómo saber estar en el mundo material, pero al mismo tiempo trata de vivir lo más posible en una conexión directa con Dios. Y ya, bueno, para este apartado, una de las soluciones que ponen las escrituras es que debemos reconocer la existencia de Dios, debemos reconocer su supremacía y debemos de saber que Él está ahí, que es nuestro bien queriente. Muchas de las raíces del sufrimiento vienen cuando nosotros nos creemos que somos los hacedores, ¿no? Cuando tenemos éxito somos nosotros. Cuando nos sale mal es culpa de Dios, ¿no? Tenemos que ser justos y, y agradecidos, ¿no? Dios nuestro es un amigo, Dios es un amigo verdadero, un amigo desinteresado y un amigo que siempre va a estar ahí con nosotros en cualquier momento de la vida, dispuesto a darnos la mano y ya está en nosotros si realmente le queremos coger la mano o no, ¿no? Entonces, mientras estemos en este cuerpo material, vamos a tener el sufrimiento. ¿Bien? Vamos a tratar de paliarlo, de minimizarlo, de enfocarlo, de rentabilizarlo y al mismo tiempo, como dicen los grandes maestros, la vida espiritual es 99,99% de sentido común. Tenemos que utilizar el sentido común y la inteligencia que nos ha dado Dios para crear una sociedad de bienestar lo mejor posible, igualitaria, ¿no? Para todos los seres y tratar un poco de encauzar y guiar específicamente a aquellas personas que tienen más dificultades en aceptar a Dios, ¿no? Es curioso que ahora, hace unos días me hicieron una entrevista
de una persona que está doctorando por una universidad y quería, lo que está documentando es el perdón en las diferentes religiones, ¿no? Y le obligaron de la universidad que no solamente tenía que entrevistar a un judío, un hindú, un cristiano, un musulmán, sino tenía que entrevistar también a un ateo. Y el hombre tuvo que ir a entrevistar al presidente de la Asociación de Ateos de España y para que se pudiera incluir, porque decía que también era importante contar con su visión, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, digamos, en esta primera pregunta, en esta primera parte, la aportación del hinduismo en reconocer que el sufrimiento es inherente y que debemos tratar de convivir y también mejorar nuestras acciones y que es un toque de atención que nos da Dios para mejorar nuestra vida a todos los niveles, material, emocional y espiritualmente. Pues muchas gracias, Juan Carlos, muy interesante. Entonces, de lo que he estado escuchando, la verdad que bueno, me ha servido. Y lo que sí que, si tuviéramos que resumir el sentido del sufrimiento según el hinduismo en nuestras vidas, podríamos decir que el sufrimiento puede ser un maestro para aprender de él. También podríamos decir que es una liberación de karma negativo, ¿no? Es como que estamos liberándonos de este karma negativo. Y no sé si me he dejado algo más, así como el sentido y también que no debemos de culpar a Dios de nuestro sufrimiento, porque al final Dios es un amigo, es nuestro creador, es un padre y Él pues quiere que al final pues aprendamos. No sé si me he dejado algo. No, no, está muy bien lo que acabas de comentar. El sufrimiento bien enfocado es una oportunidad de crecimiento, ¿no? De un toque de atención que nos da Dios. No va bien por ese camino, tira por ese otro. Como bien has dicho, es una forma de liberar, de quemar nuestras reacciones, nuestras acciones pecaminosas, ya sea de hace años o de vidas pasadas y al mismo tiempo es una oportunidad constante de que recordemos con amor a Dios. Muy bien. Pues muchas gracias por tu exposición, ha sido muy, muy inspiradora. Bueno, pues